la atención. Se encuentra en el libro de Samuel y tiene que ver con el nacimiento de Samuel, la promesa que Dios le da a Ana del nacimiento de Samuel, y luego que Samuel nace, Ana lo trae y lo presenta o lo entrega al templo para que Samuel empiece a ser preparado y a servir en el sacerdocio. Ahora, dentro de la historia que la Biblia nos cuenta del nacimiento de Samuel, ocurre en medio de la historia una serie de relatos que llamaron mi atención, porque hemos estado hablando acerca de, una semana de esta hablamos de las decisiones, y hemos estado hablando acerca de varios temas, y también estuvimos hablando acerca de la obediencia. Y en esta tarde me gustaría enfocar el sentido contrario a la obediencia, que es la desobediencia, y las consecuencias que la desobediencia pueden traer sobre nuestra vida. Voy a leer algunos versículos que se encuentran en el libro de Primera de Samuel, y en el capítulo 2, empezando con el versículo 12. La Biblia lee de la siguiente manera. Primera de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. O sea, la Biblia nos habla, y por favor, le voy a pedir a las jóvenes que me desconcentran, ¿ok? Por favor. La Biblia nos habla de un sacerdote que había en el tiempo de Israel, y este sacerdote se llamaba Elí. Ahora, este sacerdote tenía un par de hijos que también ellos, por decirlo de alguna manera, funcionaban dentro del sistema sacerdotal. O sea, ellos ejercían también junto con su papá el sacerdocio. Pero estos dos jóvenes o estos dos hombres tenían un problema. Y el problema que nos dice aquí en el versículo 12, la Biblia de nosotros dice que eran hombres impíos. La palabra de donde se traduce la palabra impío es de la palabra Belial. Y la palabra Belial quiere decir ruina, quiere decir vacío, quiere decir destrucción. O sea que estos dos hombres, sigue diciendo el versículo, no conocían al Señor. Aunque estaban en la iglesia, por llamarlo de alguna manera, estaban en el templo y ejercían labores sacerdotales, estos dos hombres no conocían a Dios. Sigue diciendo: los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. Cuando alguno ofrecía un sacrificio y mientras era cocida la carne, el criado del sacerdote venía con un tenedor de 3 dientes en su mano y lo metía en la olla o en el caldero, y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí. Esto hacían con todo israelita que iba allí a Silo. Asimismo, el criado del sacerdote iba, aún antes de que quemaran el cebo, y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: deja que primero hagan arder el cebo y después toma lo que te apetezca, él decía: no, dámela ahora mismo, de lo contrario lo tomaré por la fuerza. O sea, si vamos leyendo las características que había en la vida de estos dos hombres, vemos que dice la Biblia que eran hombres que no conocían a Dios
y que aunque estaban ejerciendo el sacerdocio, lo que hacían, lo hacían equivocadamente. Número uno, ellos obligaban a la gente, a los que traían sacrificios al templo o al tabernáculo, obligaban a la gente a que le diera primero a ellos la porción que ellos querían. Y dice que si la gente se negaba a hacerlo, ellos se la quitaban o se la arrebataban por la fuerza. Primeramente, esto me llamó la atención, porque cuando en el pueblo de Israel, en la antigüedad, se traían sacrificios al templo, lo primero que se llevaba en mente es que el sacrificio se hacía para Dios. Primeramente, era para honrar el nombre del Señor. Y aunque el sacerdote tenía una parte del sacrificio, esta parte venía después de que el sacerdote había ofrecido el sacrificio a Dios. Ahora, en otras palabras, ellos robaban la parte que le pertenecía a Dios. ¿Ok? Sigue diciendo, dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Y dice el versículo 18, el niño Samuel servía delante del Señor vestido con un efod de lino. Dice que el pecado de estos hombres era tan grande, era tan fuerte, que dice que trataban con irreverencia, o sea, menospreciaban el nombre del Señor. O sea, no ponían reverencia en lo que se estaba haciendo, lo cogían como algo de más, lo cogían como algo sin importancia. ¿Ok? Ellos menospreciaban la presencia de Dios. Ahora, si nosotros seguimos leyendo y llegamos al capítulo 3, nos dice la Biblia en el capítulo 3 del libro de Samuel, de Primera de Samuel todavía, nos dice la Biblia que cuando esto estaba sucediendo en el templo del Señor y con el sacerdocio del Señor, dice que la palabra del Señor escaseaba. Y hay algo aquí que me gustaría llamar la atención para que nos fijemos un poquito. Dice que el joven Samuel servía al Señor delante de Elí. Dice, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Pero aconteció cierto día, mientras Elí, dice, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse, de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento. Y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y estos acontecimientos físicos nos dejan ver una realidad y una verdad espiritual que yo quiero enfatizar en esta tarde y terminar con esto. Número uno, cuando nosotros no tomamos en serio ni con reverencia las cosas de Dios y la presencia de Dios, lo primero que va a suceder con nosotros es que dice aquí, la palabra del Señor escaseaba. La revelación de Dios no era frecuente. Nuestro corazón se va a volver duro ante la presencia de Dios. Número 2, dice aquí que los ojos de Elí comenzaron a debilitarse de modo que no podía ver. Y aunque era una situación física que él estaba viviendo, Elí, también eso nos revela la condición espiritual en la cual se encontraba el sacerdocio del Señor en ese momento.
O sea, dice los versículos anteriores que no había palabra, que no había revelación, que la palabra escaseaba. Y luego nos dice que los ojos de Elí se estaban cerrando o se estaban apagando, se estaban debilitando, que él no podía ver. O sea que la desobediencia en nuestra vida trae una ceguera espiritual. Número 1, provoca que la palabra de Dios no llegue a nuestro corazón. Número 2, como la palabra de Dios no llega, empieza a haber oscuridad en nuestra alma. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, dándonos a entender que para que nosotros podamos vivir en luz, espiritualmente hablando, la palabra de Dios tiene que morar en nosotros. Pero la palabra de Dios no va a morar en nosotros, a no ser que nosotros le demos el lugar que la palabra de Dios merece. Y no, a no ser de que nosotros honremos la presencia de Dios. Sigue diciendo, oiga qué interesante, dice, y el niño Samuel dormía en el templo, donde estaba el arca de Dios. Dice, antes que se apagara la lámpara de Dios, o antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Qué raro. Los que han leído Primera de Samuel saben a lo que me refiero. La lámpara en el templo nunca debía de apagarse. Uno de los mandamientos era que la lámpara siempre tenía que estar encendida. Pero la actitud del pueblo, o mejor dicho, la actitud del sacerdocio fue tal que ellos empezaron no solamente a menospreciar la presencia de Dios, no solamente en cierto sentido a ridiculizar la presencia de Dios, sino que esta actitud del sacerdocio empezó a provocar que no hubiese palabra, que no hubiese revelación de Dios. Y como no había revelación de Dios, empezó a haber oscuridad, empezó a haber tinieblas. Dice, sigue diciendo que el Señor llamó a Samuel y le dio un mensaje a Samuel. Ahora, también la Biblia nos dice que llegó el momento en el que estos hombres sacerdotes que representaban la presencia de Dios y que tenían que ministrar al pueblo delante de Dios, llegó a tal grado de corrupción que en un momento Dios les quitó la vida. Ahora, es interesante porque la vida del hombre, del ser humano, cuando está en desobediencia, llega a un límite muy delicado. Y cuando el hombre o la persona, el ser humano, llega a ese límite, lo que sucede es que Dios le da al hombre lo que su corazón desea. Por ejemplo, cuando Dios fue a libertar al pueblo de Israel de Egipto, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero bueno, en la primera parte estudiamos la lingüística, etcétera, y no necesariamente así es lo que dice. Básicamente lo que el texto bíblico dice es que Dios permitió, o sea, Dios le concedió a Faraón lo que en su corazón había. La rebeldía y la desobediencia provocaron el juicio de Dios sobre él. De igual manera con estos hombres, la rebeldía y la desobediencia de ellos provocaron que su corazón fuera endurecido y no hubiese oportunidad de arrepentimiento hasta llegar al momento en el cual el juicio de Dios tuvo que venir sobre ellos. Ahora, si nosotros nos devolvemos un poquito, en el capítulo 2, del versículo 22 al 27 dice así: Elí ya era muy anciano y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel.
y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Él les preguntó: ¿por qué hacéis semejantes cosas? Yo oigo de todo este pueblo acerca de vuestras malas acciones. No, hijos míos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo del Señor difunde. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, oiga lo que dice: ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, la rebeldía y la desobediencia de estos hombres llegó a tal punto que Dios dictó sentencia. Dios dictó su juicio. Y el juicio es que ellos tendrían que morir. Ahora, cuando Dios viene y provoca su juicio sobre estas personas, Dios también provoca el juicio sobre Elí, sobre el sacerdote, sobre el papá, porque él no fue capaz de corregir a sus hijos. Ahora, hasta ahí la historia es un poco trágica. Pero vea qué interesante. Dice la Biblia que había un niño, o un muchacho, o un joven que se llamaba Samuel. Y Samuel quería oír la voz de Dios. Y Samuel quería servir a Dios. ¿Qué es entonces lo que hizo Samuel? Lo contrario de lo que hizo Elí y el sacerdocio. En lugar de estar en desobediencia, la Biblia dice que Samuel servía a Dios en el templo. Él dispuso su corazón. Él abrió su corazón para recibir la palabra de Dios, para honrar la presencia de Dios. Y como él dispuso su corazón, Dios empezó a contestarle. Dios empezó a hablar con él. Y todos conocemos la historia. Dios se le aparece a Samuel y le habla a Samuel acerca de los acontecimientos que van a suceder en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años. Y cuando Dios trae su juicio y Dios elimina a Elí y a sus hijos, Dios levanta a Samuel por su obediencia. Entonces, ¿qué es la moraleja que me gustaría dejarles a ustedes en esta tarde en su corazón? Bueno, primeramente, la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. La desobediencia solamente traerá el castigo de Dios sobre nuestra vida. Y a veces la gente dice: no, pero Dios es bueno y yo sé que Dios me ama. Sí, la Biblia dice que Dios es bueno, la Biblia dice que Dios nos ama, pero la Biblia también dice que Dios es justo. Y Él va a traer sobre nuestra vida su justicia. Número dos, cuando yo actúo en desobediencia, también el juicio de Dios viene sobre mi vida. Porque el juicio de Dios no necesariamente quiere decir algo negativo, no necesariamente quiere decir algo trágico, sino simplemente quiere decir que Dios actuará justamente conmigo. Y al igual que Samuel, que entregó su vida y dedicó su vida a honrar la presencia de Dios, a buscar a Dios y a servirle a Él en su templo, de igual manera cuando yo dispongo mi vida, cuando yo abro mi corazón a su palabra y cuando yo vivo mi vida de acuerdo a la palabra de Dios, el juicio de Dios viene sobre mí. Y vuelvo y repito, y el juicio de Dios no solamente o no únicamente es algo negativo, sino que Dios justamente me dará la recompensa. La palabra del Señor dice que cada semilla dará según su género. Cuando yo soy desobediente, lamentablemente Dios tendrá que traer castigo sobre mi vida. Pero cuando yo soy obediente al Señor, también Dios traerá bendición sobre mi vida. Y estos dos extremos son los que nosotros tenemos que ver, tener ante nuestros propios ojos,
para que nosotros podamos tomar una decisión. Vuelvo y repito, Samuel tomó la decisión de servirle al Señor. Él dijo: Señor, yo te quiero servir. Y dice la Biblia que dedicó su vida a servirle a Dios. Dios trajo sobre su vida bendición. Los hijos de Elí al contrario dijeron: no me interesa, eso no es para mí, eso es para otras personas. Entonces Dios tuvo que castigarlo. Dios les dio exactamente lo que su corazón deseaba, lo que su corazón había decidido. En esta tarde la moraleja es que usted y yo podamos ser obedientes a Dios, podamos escuchar su palabra, podamos abrir nuestro corazón, podamos recibir la luz de su palabra a nosotros, en nuestra vida, para que esa palabra guíe nuestros pasos y para que caminemos de acuerdo al propósito de Dios por el cual Él nos ha traído a esta vida, y que usted y yo podamos cumplir el propósito de Dios en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en donde quiera que yo esté, que el propósito de Dios se cumpla. Samuel fue levantado por su actitud. Todos conocemos la historia. Dios lo levanta y lo hace uno de los profetas más grandes que tuvo y de los jueces más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Y él, por su actitud, ayudó a guiar a todo un pueblo hacia el propósito de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer a Dios, y nosotros que somos padres, que tenemos hijos, nosotros provocamos que no solamente nosotros, sino también nuestros hijos sean arrastrados, por llamarlo de alguna manera, sean jalados al propósito de Dios. Elí decidió desobedecer a Dios. No le importó, no se preocupó. Y dice que dice la palabra de Dios, como dije anteriormente, que las tinieblas empezaron a llenar su vida. Y tanto él como sus hijos, lamentablemente, fueron castigados por Dios. Samuel, por el contrario, decide servirle a Dios. Bueno, esa es la actitud que nosotros podemos tomar en nuestra vida. Podemos tomar la actitud de Elí y decir: no me interesa, no me importa, no es para mí, estoy joven, estoy viejo, más adelante, otro día, el próximo año. Y atenernos. O podemos decirle: Señor, aquí está mi vida, yo sé que yo te necesito. Señor, yo sé que sin ti yo no voy para ningún lado. Y dice la Biblia que Dios traerá su presencia y su gloria sobre nosotros. Amén. Así es que quiera Dios que usted pueda tomar una buena decisión siempre, y usted opte por la obediencia, y usted opte por lo que el Señor dice. En esta tarde, como les dije anteriormente, vamos a presentar un niño. Vamos a presentar un niño porque sus padres creyeron firmemente que al traerlo al altar, al orar por él, al igual que Ana, al traerlo delante de la presencia de Dios, Dios va a hacer algo grande. Yo le voy a pedir a los papás que vengan por acá. Ok, está bien. Van a estar un momentito. Entonces, al traerlo a ellos al Señor, y al igual que Ana, al entregarlo en los brazos del Señor, en la presencia de Dios, Dios va a tomar esa vida y Dios va a tomar ese voto en serio. Dios va a tomar ese propósito en serio y Él va a empezar a poner las cosas correctas y las circunstancias precisas para que este niño pueda encaminarse en el propósito de Dios. Amén. Ahora, los padres tienen una responsabilidad delante de Dios. ¿Ok? Ellos tienen la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios, no solamente de boca, sino de vivencia. Usted sabe que nosotros los seres humanos aprendemos por lo que vemos más que por lo que oímos. Entonces los padres tienen la responsabilidad delante de Dios de instruirles, de que su hogar sea realmente como ese santuario donde estuvo Samuel, en el que, oiga, dice que estaba a la par del arca, junto a la lámpara de Dios. Okay. El arca representa la presencia de Dios, la lámpara representa
la palabra de Dios. Entonces, estos padres, junto con, entiendo que tienen padrinos, ¿verdad? Con los padrinos tendrán la responsabilidad de guiar a este niño en los pasos y en el propósito y en la palabra de Dios cada día de su vida. Y vino guapo el niño y está listo. Amén. A pedirle que pasen por acá. Hello. Amén. Dios te bendiga. Mucho gusto, Dios le bendiga. Mucho gusto, Dios le bendiga. Nosotros como congregación, el presentar un niño es un acto muy serio delante de Dios. Porque entendemos que cuando los padres traen el niño, es porque ellos están comprometidos, como dije anteriormente, a enseñarle y a guiarlo en el camino del Señor. O sea que no solamente de ya como padres tienen una gran responsabilidad con el niño, sino que además ellos vienen delante de Dios y reafirman esa responsabilidad. Ahora, hay algo que hemos estado hablando en la iglesia, que es el aspecto de la representatividad. En este momento, el niño, Landon, no puede decidir por sí mismo porque es un niño. Entonces los padres toman la responsabilidad y la representatividad delante de Dios y hacen un pacto delante de Dios por él. ¿Ok? En otras palabras, lo que ellos están haciendo, lo que estamos haciendo en esta tarde, es trayendo a este niño al Señor y decirle: Señor, tómalo, úsalo, que tu propósito se cumpla en él. Es lo que estamos haciendo. Es un pacto delante de Dios. Mañana no podemos decir: oh no, mejor no sé, no. Ya firmamos. Y en esta tarde queremos orar por él. Así es que yo le voy a pedir a ustedes que se pongan de pie, que extiendan sus manos para acá y tomar este acto, este pacto delante de Dios, no solamente delante de su presencia, sino que tenemos muchos testigos que conforme vayamos viendo su vida crecer y vayamos viendo el propósito de Dios cumplido en él en cada etapa de su vida, vamos a poder mirar atrás y volver a revivir este momento cuando sus padres tomaron la decisión de presentarlo y pactar delante de Dios por la vida de este niño. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento, y yo le voy a pedir que pase por acá, si puede estar de frente acá, exactamente los dos de frente con el niño. Padre, en este momento yo vengo poniendo mis manos sobre este niño, Dios. Y vengo dándote gracias por sus padres, Señor, porque ellos tomaron una decisión seria, pero también inteligente. Al igual que Ana, traer a este niño delante de ti. Padre, lo queremos presentar delante de ti. Y queremos, Señor, pactar su vida delante de tu presencia y decirte, Señor, que tu propósito sea cumplido en él. Tu palabra dice, Señor, que Samuel crecía en favor y en gracia delante de ti y delante del pueblo. Señor, yo te pido en esta hora que el propósito por el cual tú trajiste este niño a este mundo y le permitiste nacer en la casa con estos padres, Señor, que ese propósito en él sea cumplido plenamente, Señor. Lo traemos delante de ti, Señor, y te decimos, Señor, haz con su vida como sea tu voluntad, Señor.
Padre, que él pueda ser levantado como un joven y como un hombre, Señor, de sabiduría, como un hombre, Señor, de integridad, como un hombre, Señor, de palabra. Que la honestidad, oh Dios, que la integridad sea parte, Señor, de lo que él es, Señor, y que su vida sea caracterizada por sobre todas las cosas, por un amor inmenso por tu palabra, por un respeto por tu presencia, por un anhelo por tu gloria, Señor, y por un respeto hacia sus padres. Señor, declaramos que él será cabeza y no cola. Declaramos que tú lo rodeas con una cerca de protección. Declaramos, Señor, que de acuerdo a lo que dice tu palabra, tú enviarás ángeles a su alrededor que le guarden y le protejan todos los días de su vida. Señor, que como hasta aquí lo has hecho, continuarás, Señor. Y que él crecerá no solamente en estatura y madurez mental y emocional, sino también espiritual, en revelación de tu palabra. Padre, así como Samuel, dice tu palabra, que estaba junto a la lámpara y junto al arca. Padre, declaramos que la vida de este niño se caracterizará, Señor, por un acompañamiento de tu presencia de una forma sobrenatural. Por una revelación de tu palabra, Señor, de una forma sobrenatural. Padre Santo, y que el día de mañana, en su momento, en el tiempo tuyo, conforme a tu propósito, Señor, Él alcance el propósito para el cual tú le trajiste. Padre, te damos gracias por estos padrinos, Señor, que vienen acá, Señor, dando apoyo y reforzando, Señor, el compromiso que en esta tarde se está haciendo. Gracias por la congregación, Señor, que servimos como testigos de lo que ellos han venido a hacer a tu altar en esta tarde, Señor. Yo te pido, Señor, para esta pareja, Señor, para estos padres, sabiduría y entendimiento. Para Iván y para Marcela, revelación de tu palabra, autoridad de tu palabra, Señor, para guiar a este niño, para formarlo, Señor, en el conocimiento tuyo, para que, Señor, la primera imagen de ti que él tenga sea, Señor, la santidad de sus padres, el amor de sus padres hacia ti, Señor, y la integridad de sus padres hacia ti. Padre mío, yo te pido que tú, Señor, proveas todo lo necesario para que en este hogar siempre, Señor, tenga más que suficiente, no solamente en lo económico, sino en lo emocional, en lo espiritual, en la revelación de tu palabra, Señor. Padre, que ellos puedan juntos, oh Dios, guiar a este niño y levantarlo, Señor, en tu propósito, para tu honra y para tu gloria. Hoy, Padre, como testigos, sellamos este pacto que se ha hecho. Y, Señor, te decimos como Ana, toma a este niño para tu honra y para tu gloria, y para que en él tu propósito sea cumplido. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo el Señor. Amén. Y amén, y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. No sé si les gustaría dar unas palabras. Primero quiero pedir gracias a Dios para traer mi bebé Landon. Y yo sé que Landon es muy especial y tiene un propósito muy, muy grande en este mundo. Y que Dios siempre le cuide por todos sus días. Y yo estoy bien, yo tengo un privilegio muy grande verlo crecer en un hombre Amén. Bueno y lindo. Amén, amén, así es. Amén. Y ahora nosotros podemos compartir ese privilegio suyo, porque lo vamos a ver crecer también en los caminos del Señor. Amén. Así es que, una foto, ok, pasen por aquí. Más fotos. Amén.
random. Ok, venga. ¿Usted quiere conmigo? Bueno, amén. Vea para allá. Say cheese. Amén. Amén. Listo. Amén. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes. Amén. Gracias a Dios. Hermano, no sé si ustedes pueden compartir conmigo, es un gozo cuando vemos que los padres de familia están interesados por el bienestar de sus hijos. Y entendemos que el bienestar de ellos es acercarlos a Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bendición es esa. Y bendecimos a nuestros hermanos y bueno, que la gracia y el poder de Dios sea con ellos cada día. Amén.